En el siguiente capítulo dice que no hay ningún otro Dios más que nuestra conciencia. Nuestra conciencia de ser es la que determina absolutamente todo. Neville dice esto haciendo referencia a que el Dios que determina nuestra realidad y al Dios que en realidad tendríamos que servir, por llamarlo de alguna manera, es a nuestra conciencia. Cuando algunas personas que creen en Dios de afuera, en el Dios, por llamarlo de alguna manera, católico o evangélico o musulmán o el nombre que ustedes le quieran poner, por ahí colapsan con esto. Porque tienen que transferir su creencia en ese Dios externo a su conciencia. Y es aquí donde yo les suelo decir siempre, no requerís aceptar esto. Lo que sí requerís aceptar es que tu conciencia de ser es la que determina las cosas. No Jehová, no Yahvé, no Shiva, no Lakshmi, no Buda. Tu conciencia de ser. Si en tu conciencia de ser está que es Lakshmi la que te da la prosperidad, seguí por ahí. No le preste atención a lo que Neville dice que no existe Lakshmi como Dios. Si vos querés aceptar que Lakshmi es tu diosa favorita y es la que te enriquece, ¿para qué cambiar? Si la enseñanza de Neville se basa en la conciencia de ser. Cuando él nos dice esto, es para que tomemos conciencia de que el que determina nuestra realidad no es el Dios externo, sino nuestra conciencia de ser. Y él es claro, y ya vimos en el primer libro que analizamos y lo estamos viendo aquí. Y si continuamos con otro libro, vamos a ver más o menos lo mismo. Y después si continuamos con la conferencia, vamos a ver exactamente lo mismo. Nos va a decir, no hay Dios afuera, no existe un Dios afuera. Lo único que existe es tu conciencia. Por eso es que afirma la conciencia es la única realidad. Tu Dios es tu conciencia. No pierdas tiempo sirviendo a un Dios afuera porque te estás esclavizando a ese Dios de afuera. Por ahí dice. Pero mi consejo, sincero y honesto, es este. Si ustedes tienen un Dios, un ángel, un duende, un hada que le da lo que le piden, continúen por ahí. No abandonen eso. Sí tomen conciencia de que es su conciencia de ser lo que está determinando que el duende, el hada, San Miguel Arcángel, Lakshmi, Shiva, Buda o quien sea, se lo dé. Es la conciencia de ser. En Corrientes, Argentina, la provincia donde yo nací, hay un que le llaman un santo popular, un gaucho, que se llama el Gauchito Gil. Supuestamente hace muchísimos milagros. Lo que se le pide, él concede. Y hay en una ciudad de la provincia que se llama Mercedes, donde está un gran galpón con un montón de cosas, de todas las cosas que van y se lo regalan en gratitud porque le concedió lo que pidieron. ¿Qué pasa aquí? Muchos de los que acuden a este lugar son católicos. Bueno, la provincia de la Argentina es un país católico, así que por ende los correntinos también somos católicos, o tienen tendencia a ser católicos la mayoría. Además también hay una virgen ahí en una ciudad de Itatí, entonces hay toda una devoción con respecto a esto. Pero ¿qué pasa aquí? Hay muchas personas que por sus pecados, por la vida que llevaron o por la vida que llevan, no se merecen ir a pedirle a Dios que le conceda ciertas cosas, porque ya dan por sentado de que Dios no se lo va a dar porque están en pecado.
o como no van a misa, o como no se confiesan hace siglos, o como se divorciaron, o lo que sea, entonces van y recurren al gauchito Gil para pedirle las cosas que no le pueden pedir a Dios porque supuestamente están en pecado, están en falta, y Dios no se lo va a otorgar. Entonces ahí vemos dos conciencias de ser. Una conciencia de ser, Dios no me va a dar porque estoy en pecado, no me lo merezco, entonces si le pido ya no voy a recibir. Por lo menos una persona es dentro de todo de consciente sin saber lo que está haciendo. Pero tiene la confianza o la conciencia de ser que el gauchito Gil sí le va a dar, porque al gauchito Gil no le interesa si yo soy pecador, si yo me divorcié, si yo aborté, si yo maté, si yo robé. Él me da. Entonces, claro, uno se va con esa conciencia de ser de que el gauchito Gil le va a dar y le va a dar y le da. Pero desde el punto de vista de los lenivilianos, uno dice, ¿cómo vas a estar pidiéndole a eso si vos sos el que sos Dios, vos sos el que te tenés que pedir? Pero a veces una persona requiere lo externo. No tienen por qué obligarse ni exigirse a ustedes mismos, porque Neville diga que no existe un Dios de afuera, sino solamente adentro, convencerse de eso. Si es su elección y ustedes eligen hacer esto, perfecto. Pero si es su elección seguir creyendo en la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe le da todo, o la Virgen de Fátima, o San Antonio, o San Cayetano, sigan siendo conscientes de eso, no cambien su conciencia de ser. Lo importante es, una vez más, que se den cuenta que lo que determina su realidad no es San Cayetano, no es San Antonio, no es San Gabriel, no es San Miguel, no es Jehová, no es Yahvé, sino que es su conciencia de ser. Pero si para ustedes adquirir una conciencia de ser requieren pedir asistencia a esa energía, pídanla, pídanla. Como siempre le digo, lo importante no es el conocimiento, lo importante es obtener resultado. Eso es lo importante. Si ustedes están incursionando en estas enseñanzas es porque quieren tener un resultado. ¿Cómo llega ese resultado? Ya saben que es a través de la conciencia de ser. Y si yo para adquirir esa conciencia de ser me sirve pedirle a la Virgen de Guadalupe, lo pido. No tengo ningún drama. Sé que es mi conciencia de ser, pero yo también a veces requiero fortalecer mi conciencia de ser. Pero soy consciente de que me lo dio porque mi conciencia de ser acompañó. Si mi conciencia de ser no hubiera acompañado, no me lo hubiera dado. Entonces, si ustedes tienen conciencia de ser, que su Dios externo lo bendice, lo protege, lo cuida, lo prospera, los mantiene sano, sigan con esa conciencia de ser, no la cambien, por favor. No se obliguen, no se presionen a creer en algo distinto. Una vez más, lo importante es el resultado. Si ustedes tienen ya conflicto con todos los dioses del universo porque no hay Dios que no hayan pedido y no le funcionó, entonces ahí pueden elegir desechar todo eso y concentrarse pura y exclusivamente en que es su conciencia de ser la que le da todo lo que ustedes le piden. Pero no hagan lo que muchos han hecho y no le ha funcionado. Y que a la larga después mandaron a la miércoles a Neville y volvieron a su religión. El conflicto no está en Dios, no está en el Dios de afuera, no está en Yahvé, no está en Jehová. El conflicto está en nuestra conciencia de ser. Y a través de nuestra conciencia de ser, nosotros podemos obtener todo lo que realmente deseamos. Además, tenemos que tener en cuenta también que esto que estamos analizando, estamos viendo de Neville, se produce en una etapa que él llama la ley. Acá ni siquiera comenzó todavía su periodo de la ley porque comienza en 1948, este libro es de mucho antes, pero vamos a tomar en cuenta que forma parte de su concepto de la ley. Acá él pensaba de una manera,
Pero después nos vamos a encontrar que cómo llega la promesa y llega de una manera muchas veces para muchas personas difícil de comprender y en muchos casos puede encontrar contradicción con lo que dijo al principio. Él dice, no existe nada más afuera que mi conciencia, ¿sí? Pero después nos sorprendemos cuando encontramos algunas experiencias místicas de él, que va y se encuentra con otros dioses, con muchos dioses, la convención de los dioses, el concilio de los dioses, o cuando nos cuenta en algunas conferencias que William Blake le enseñó, un tipo que murió en 1700 y pico, le enseñó a él en el 1900, que él dejaba su cuerpo y se iba a unas esferas donde se encontraba con William Blake, y William Blake le enseñó todos los principios de la promesa. Entonces acá es como que hay contradicción. Primero te dice, solamente existe, o la conciencia es la única realidad, no existe Dios, no existe nada más, solamente tu conciencia. Pero después aparece con todas estas cosas. Entonces, por eso es lo que yo les digo, no abandonen si ustedes creen en un Dios eterno. No abandonen si ustedes creen en los ángeles. No abandonen si ustedes creen en los duendes y en las hadas y en los unicornios y en los vampiros y en los fantasmas. Si ustedes están logrando lo que se proponen a través de esos medios, sigan haciéndolo. Porque lo que determina es la conciencia de ser, no el Dios, no el nombre que tenga el Dios, no el nombre que tenga la energía o el espíritu con el cual andan hablando, conversando, pidiendo cosas. Porque Neville mismo después lo hizo. Si lo único que hubiera existido era la conciencia, como él dice, la conciencia es la única realidad y no existe nada más, y lo único que existe es tu conciencia y tu conciencia es Dios, y solamente haciéndote consciente o siendo consciente vas a recibir. ¿Por qué después de muchos años, porque esto fue en el 40 y no me acuerdo cuánto de este libro, creo que del 44 o del 45, y allá por el 60, aparece con la historia de que, se encontró con William Blake, y William Blake le dijo, ven, amiguito Neville, yo te voy a enseñar todo esto. Y él le enseñó todo eso, y después bajó de esa esfera y nos enseñó a nosotros todos los principios de la promesa. ¿De dónde salió William Blake? Entonces, si solamente existe esto, si nosotros decimos solamente existe esto y no existe nada más, ¿de dónde salió todo lo otro? Y es verdad que esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que expone aquí Neville, pero les aclaro, porque muchos después confunden o se confunden. ¿Cómo puede ser que acá Neville me diga, no existe nada más que mi conciencia de ser, no hay nada más que mi conciencia de ser, y ahora él dice acá que Piró se enloqueció, que se fue a algún lugar del espacio a hablar con un muerto, y el muerto le enseñó todos los principios de la promesa? Entonces quiere decir que más allá de mi realidad, más allá de que yo pueda aceptar y reconocer de que no existe Dios afuera más que en mí mismo, afuera hay algo más. Hay algo más. Hay algo más a lo cual yo puedo recurrir. Hay algo más que me puede venir a enseñar. Hay algo más que me puede venir a explicar. Entonces, cuando yo hablo de la conciencia es la única realidad, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, siempre y cuando yo sea consciente de eso. Si yo me hago consciente de otra cosa, mi realidad cambia. Si yo me hago consciente de que no existe nada más en el universo que mi conciencia, porque mi conciencia es Dios y no existe nada más, entonces yo soy consciente de eso. Entonces para mí no existe nada más que eso. Pero si yo empiezo a cambiar mi conciencia de ser y empiezo a ver que pueden existir las hadas, pueden existir los duendes, pueden existir los ángeles, puede existir Neville en otro plano y Neville también me puede enseñar como William Blake le enseñó a él, o me puede enseñar Buda, o me puede enseñar Mahoma, o me puede enseñar Rockefeller cómo hacerme rico, porque es el mismo principio.
mi conciencia se va ampliando. Entonces, en mi conciencia, que ya es más grande, abarca más cosas. Mi conciencia de ser abarcan más cosas. Entonces puedo empezar a descubrir que no era tan cierto de que no existía nada más allá de mi conciencia, porque ahora estoy descubriendo que hay otras cosas. Cuando decimos que la conciencia de ser es la única realidad, es lo mismo que estar diciendo que lo que yo soy consciente de ser es lo único que existe. Pero si yo me hago consciente de ser de otra cosa, eso existe. Es verdad que lo que estoy exponiendo aquí no tiene nada que ver con el capítulo de este libro y hasta incluso lo estoy hasta contradiciendo o invalidando, pero es para que tomen conciencia de esto. Aquí Neville afirma que lo único que existe es nuestra conciencia y que nuestra conciencia es Dios y que no hay nada más afuera, que no hay nadie a quien ir a pedirle nada, no hay nada a quien ir a solicitarle absolutamente nada. Eso nos dice acá. Pero vamos a ver si seguimos avanzando, cuando empezamos a llegar a las conferencias de 1956, no 1957, donde él ya empieza a parecería como que a comenzar el principio de la promesa, empieza a aparecer con otras cosas. Un día habla del Dios del amor, un día habla del Dios de esto, del concilio de los dioses. ¿Y de dónde salió eso? Si lo único que existía era mi conciencia. Ahora resulta que aparece un muerto que le puede enseñar. ¿Y de dónde salió eso? Tengan en cuenta que Neville en este estado de conciencia dijo esto. Esta era su conciencia de ser. Pero Neville después cambió su conciencia de ser. Y en su conciencia de ser cambiada empezaron a entrar o ingresar muchas otras cosas en las cuales antes Neville no creía o no aceptaba porque su conciencia de ser no se lo permitía. Pero como la mayoría de las personas no analiza esto, lee, después se conflictúa y no se pone a pensar y no se pone a reflexionar y a decir, pero ¿cómo este viejo acá me dice que lo único que existe es mi conciencia? Fuera de mi conciencia no hay nada. Y ahora este pirado está hablando con un muerto que murió hace 300 años o 200 años. Perdón. Una vez más, les vuelvo a decir, es porque su conciencia de ser cambió drásticamente, como cambió la mía, y como la que cambia la de usted, y como cambia la de ustedes constantemente. Entonces hoy podemos tener la conciencia de ser de esto y mañana podemos descubrir que hay otras realidades, que hay otras cosas que dentro de nuestra conciencia de ser no podíamos concebir porque éramos solamente conscientes de esto. Entonces la conciencia de ser se refiere a que en mi vida existe solamente lo que yo soy consciente de ser. Pero eso no significa que en la vida de otras personas existan otras cosas. Por eso, una vez más, desde la concepción de Neville cuando escribió este libro, para él solamente existía su conciencia, no existía un Dios afuera. Nunca existió para él un Dios afuera en este momento. Entonces tómenlo desde ese lugar. Pero después resulta que empiezan a aparecer otras cosas. Por eso, una vez más, si ustedes confían plenamente en su Dios externo le da todo, San Cayetano le da todo, San Ramón le da todo, San Antonio le da todo, su hada le da todo, su unicornio le da todo, quédense con eso. Tengan en cuenta que lo único que crea nuestra realidad es nuestra conciencia de ser. Entonces muchos nevilianos se resisten a la idea de que pueda haber algo más afuera, porque Neville dijo que lo único que existe es mi conciencia. Sí, tu conciencia. Pero eso no significa que en las conciencias de otros no existan otras cosas. Porque si eso no fuera así, ¿de dónde cuerno sacó Neville la historia de William Blake? ¿De dónde cuerno sacó al Dios del amor? ¿De dónde sacó el concilio de los dioses? ¿De dónde sacó las convenciones de los dioses? ¿De dónde sacó la convención de que los dioses le mandaron a la tierra a hablar de esto? Primero, negó la existencia de Dios aquí en este libro y en algunas otras conferencias posteriores, pero después, 10 años más adelante, resulta que ya no habla de un Dios, sino que habla de dioses.
los dioses. Y algunos buscan la manera de conciliar, no, porque Elohim significa esto, porque está utilizando el término Elohim, y Elohim no es Dios, dioses, sino que es uno, y se está refiriendo a la conciencia. ¡Minga! Elohim es dioses. Y lo mismo pasa con la interpretación de los evangélicos o de los católicos. Elohim es dioses en el hebreo. Dioses, no es Dios, es dioses. Entonces después de ahí, para tratar de conciliar el concepto de dioses, que inventan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres dioses distintos pero una sola persona a la vez. Porque tienen que buscar la manera de poder conciliar todo eso. Entonces, son dioses pero no son dioses. Un Dios con varias caras, pero es un solo Dios. Eso es lo que interpretan como Elohim. Pero en el hebreo, Elohim es dioses o multitudes de dioses. Entonces Neville nos dice en algún momento que hay una multitud de dioses, no solamente un Dios. Entonces uno salta, no, lo que pasa es que reconoce que como uno es Dios, uno es conciencia, todos los demás son conciencias, entonces somos Dios. Entonces podemos decir en este chat, somos más de 50 personas, entonces somos más de 50 dioses. Sí, perfecto, eso es aceptable, pero estamos en este plano físico. No nos estamos yendo nosotros los 50 y pico que somos a otros planos para encontrarnos, enseñarnos y compartir. Y acá tampoco no le tenemos a ningún muertito que murió hace 200 años. En otras realidades existen de todo. Bah, me excedí demasiado con esta clase, pero quería que quede claro esto porque acá es donde se generan los mayores conflictos. En el siguiente capítulo, Neville habla del fundamento. Ya no tiene sentido extendernos tanto en este, ya que vuelve a decir lo mismo. El fundamento es la conciencia de ser. Todo se funda en la conciencia de ser. Ya vimos que todo nace en la conciencia de ser y todo es sostenido por la conciencia de ser. Por eso es el fundamento. Todo está fundamentado ahí. Podrá utilizar distintos nombres, versículos bíblicos para poder explicar esto, pero básicamente está diciendo lo mismo. Todo está fundamentado, todo se fundamenta en nuestra conciencia de ser. Todo, todo lo que existe en nuestras vidas, la base es la conciencia de ser. Y además es la que sostiene todo, por eso es el fundamento. Entonces, mi realidad está fundamentada en mi conciencia de ser. La realidad que yo tengo es producto de mi fundamento, mi conciencia de ser. Si yo quiero que cambie mi realidad, tengo que cambiar mi fundamento. Cambiar mi fundamento significa cambiar mi conciencia de ser. Es como una casa. La casa está basada en cimientos. Yo puedo echar abajo toda la casa y tratar de edificar otra arriba de los mismos cimientos, pero tal vez no me sirvan esos cimientos para construir una casa nueva, porque a lo mejor por el modelo que quiero, esos cimientos no me sirven. Requiero cimientos nuevos. Muchas veces nosotros buscamos hacer esto justamente, echar la casa pero mantener el fundamento. Y esto es lo que él dice que son parches y no podemos emparchar a nuestra conciencia. Es lo que él dice que no podemos poner vinos nuevos en botellas viejas. Tenemos que echar toda la casa, eliminar todos los cimientos y volver a poner los cimientos para construir una nueva casa. Esto es lo que se refiere con el fundamento. Mi conciencia de ser es mi fundamento. Yo quiero que cambie mi conciencia de ser, tengo que cambiar mi fundamento. Tengo que derribar mi fundamento, romper todas mis estructuras, desarmarme completamente. A esto también es lo que se refiere a morir completamente a lo que somos, a nuestra conciencia de ser. Entonces, el fundamento es ese. Y le puede llamar Cristo a veces, le puede llamar Jesús a veces, le puede poner el nombre que quiera, pero ustedes tienen que darse cuenta que más allá de los nombres que utilice y los versículos bíblicos que utilice, siempre se está refiriendo a lo mismo, a la conciencia de ser. Entonces, la vida que tengo, tienen que darse cuenta ya, es producto del fundamento que tengo. ¿Quieren cambiar la vida que ustedes tienen?
cambian el fundamento. Ese fundamento es la conciencia de ser. A veces me dicen, me gustaría tener una vida como la que vos tenés. Y yo le digo, perfecto, adquirí la conciencia de ser que yo tengo. Y la vas a tener. Porque la conciencia de ser es lo que determina todo. O sea, la vida que yo tengo es producto de mi conciencia de ser. Si eventualmente me canso de esta vida y quiero tener otra vida, yo sé que lo que tengo que hacer es cambiar mi conciencia de ser, cambiar mi fundamento. De nada me va a servir a mí luchar con el exterior, de nada me va a servir a mí luchar con mi entorno o con lo que sea, porque mi fundamento es el que está determinando todo y mi fundamento es mi conciencia de ser. Entonces, yo quiero que mi vida dé un giro de 180 grados, lo que tengo que hacer es destruir completamente mi fundamento. No hay otra manera. Mi fundamento es mi conciencia de ser. Bien, continuamos más tarde entonces, que en este momento ya me excedí bastante. Continuamos, me había quedado sin batería. En el siguiente capítulo, Neville dice, al que tiene se le dará. Dice, hay personas que pueden creer que esta ley es muy injusta. Sin embargo, él sostiene que es la ley más justa que existe, ya que cada uno recibe exactamente lo que le corresponde por estado de conciencia. ¿Sí? Esta ley, en esta ley podemos aplicar la meritocracia. Cada uno recibe lo que le corresponde. De acuerdo a la conciencia de ser que tenemos, eso es lo que recibimos. Dice que estemos muy atentos de lo que escuchamos y que no nos apropiemos de cualquier cosa que escuchamos. Porque si nos apropiamos de eso que escuchamos, impregnamos en nuestra conciencia. Y eso es lo que después, tarde o temprano, salimos reproduciendo en nuestras vidas. Este versículo a lo que se refiere es a lo siguiente. Si yo tengo conciencia de ser rico, yo voy a recibir más riqueza. Si yo tengo conciencia de ser pobre, yo voy a recibir menos. Y cada vez voy a recibir menos. E incluso dice que al que tiene conciencia de pobreza se le saca lo que no tiene y se le da al rico que tiene conciencia de riqueza. Y también nos da un ejemplo, que si nosotros tomáramos toda la riqueza del mundo y la dividiéramos en partes iguales con todos los habitantes, tarde o temprano, todo lo que se le sacó a los ricos para darle a los pobres va a volver a los ricos. Porque su conciencia de ser así lo va a determinar. Por eso es que nosotros muchas veces no comprendemos o no entendemos por qué al pobre, aunque se le dé, siempre es pobre. Más se le asiste al pobre, más pobre es. Más se le da y más pobre es. Porque es pobre por su conciencia de ser, no porque hayan ricos. El socialismo cree que si saca a los ricos y le da a los pobres, hay repartición justa de la riqueza. Pero no son conscientes de que el que tiene mucho dinero es porque tiene una conciencia para generar mucho dinero. No le está robando a nadie, no le está sacando a nadie. Sí, habrán algunas personas que pueden robar y pueden estafar, pero esto no es el caso. No me estoy refiriendo específicamente a eso. Entonces, el hecho de que haya una persona millonaria y haya otra pobre, no significa que el rico es rico porque el pobre es pobre. El rico es rico por su conciencia de ser, el pobre es pobre por su conciencia de ser. Una vez más, siempre caemos en lo mismo, la conciencia de ser. Y nos alienta a prestar atención a lo que escuchamos, que no nos apropiemos de cosas que nos van a perjudicar o que nos van a ir en contra, porque después nosotros de eso nos apropiamos y eso es que a través de nuestra conciencia de ser lo volvemos a expresar o lo volvemos a manifestar. Hay muchas personas que han salido del estado en el que estaban, ¿sí? Pero después empiezan a escuchar rumores de escasez, rumores de que no va a haber esto, rumores de que no va a haber lo otro, rumores de que el dólar se fue a la miércoles, rumores de que todo sube, rumores de acá, rumores de allá. Se apropia de eso
Y eso es lo que empieza después a hacerse consciente y eso es lo que después genera en su vida. Yo le doy un ejemplo. Yo el año pasado cuando me fui de México había un presidente. Cuando regresó, cuando regresé, perdón, hay otro presidente. En mi conciencia de ser, para mí no hay ninguna diferencia. Yo vivo exactamente de la misma manera con el presidente que estaba que con el presidente que está ahora. Y no presto atención a todas las cosas que dicen que hace el nuevo presidente. No me interesa, porque no tiene nada que ver con mi realidad. Yo soy consciente de ser algo y mi conciencia de ser limita o expande lo que yo soy consciente de ser, no el presidente, no los diputados, no los senadores, o no quien sea. Por eso es tan importante no prestar atención. Eso no significa que vamos a andar por la vida totalmente desinformados y no vamos a tener idea de lo que pasa. Sí, podemos informarnos, pero no requerimos apropiarnos de esa información. Sí, podemos leer que el dólar eventualmente puede subir, pero no compremos la idea de que si el dólar sube, o mejor dicho, no nos compremos la idea de que si el dólar sube, nos va a perjudicar. No hagamos eso. No tenemos que hacer eso en realidad. Porque con eso nosotros comenzamos a cambiar nuestra conciencia de ser. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y dónde yo cambié mi conciencia de ser? Y muchas veces cambiamos nuestra conciencia de ser porque nos apropiamos de las boludeces o estupideces que dicen otros. Y las tomamos como verdades o las tomamos como ciertas, porque en muchos casos son expertos, son personas influyentes, personas con autoridad. Entonces, si esta persona dice que la economía se va a ir a la mierda, porque sabe, la economía se va a ir a la mierda. Pero se puede ir a la mierda y no afectarnos, como no le afecta a muchos. ¿A cuántas personas en esta misma economía están prosperando como locos? ¿Y cuántos otros están empobreciendo como locos? Entonces, el determinante de la prosperidad o de la pobreza no es la economía. ¿Cuál es? La conciencia de ser. Entonces, aquellas personas que dicen, el mundo no es justo, la vida no es justa, porque no puede ser que esta persona tenga tanto y este no tenga nada. Hay que sacarle al que tiene para darle al que no tiene. Así no se soluciona el problema. Mejor hay que explicarles a las personas que están en esa situación, que están en esa situación por su conciencia de ser, no porque haya una persona que tenga dinero. Y los hechos así lo demuestran. ¿Cuántas personas hay que donan millones y millones y millones de dólares para el bienestar de las personas de escasos recursos? Los que donaron millones y millones y millones de dólares tienen más y más millones de dólares. Los que recibieron ese dinero están en la misma situación en la que estaban siempre. Eso no demuestra que todo depende de nuestra conciencia de ser. En los capítulos siguientes habla de la Navidad, de la crucifixión y de la muerte. No vamos a entrar a detallar específicamente todo lo que significa simbólicamente la Navidad y la crucifixión y la muerte, porque ya lo estuvimos viendo desde que comenzamos a analizar este libro. La Navidad lo que representa es para nosotros el darnos cuenta que es nuestra conciencia de ser la que nos tiene atado en la situación en la que estamos. La Navidad para nosotros significaría darnos cuenta que si cambiamos nuestra conciencia de ser, toda nuestra vida puede cambiar radicalmente. Entonces, llegamos a la Natividad o llegamos a la Navidad cuando nosotros nos dimos cuenta que es nuestro estado de conciencia el que nos tiene atado en esta situación. Y que por lo tanto es un estado de conciencia el que nos puede sacar de esta situación.
Y con respecto a la crucifixión y muerte, es también lo que ya vimos, de que requerimos crucificar y dejar morir a nuestro antiguo estado de conciencia, antiguo, nuestra antigua conciencia de ser, para que las cosas cambien. Requerimos morir a todo lo viejo para que lo nuevo surja. Si nosotros seguimos apegados y aferrados a lo viejo, no morimos a lo viejo, no morimos a la conciencia de ser vieja, por lo tanto las mismas se siguen manteniendo. Si queremos cambiar de estado de conciencia, requerimos morir al estado de conciencia actual. 2 capítulos siguientes habla de las impresiones y de la circuncisión. Las impresiones son las cosas que nosotros imprimimos en nuestra conciencia. Yo escucho algo que no es verdad, pero yo lo creo como verdad, yo imprimo eso en mi conciencia y eso es lo que produzco en mi vida. El dólar está subiendo, el aumento del dólar va a impactar en mi economía. Yo me apropio de eso, imprimo eso en mi conciencia y ¿qué creen? El dólar alto impacta en mi vida. Si yo escucho el dólar sube, pero yo digo, ¿y qué tiene que ver conmigo? En mi conciencia de ser yo soy próspero y yo seguiré siendo próspero independientemente de que si el dólar valga 19, 20 o 30 pesos, yo lo mismo voy a seguir prosperando. Eso hace que nosotros no nos apropiemos, por lo tanto no imprimamos eso en nuestra conciencia. Entonces el dólar puede llegar a 20, a 30, 40, 50, 100 y a nosotros no nos afecta. Las impresiones se producen por lo que nosotros vemos y por lo que nosotros escuchamos. Cuando estamos prestando atención a noticias negativas, nefastas y funestas, eso es lo que imprimimos en nuestra conciencia y eso es lo que después producimos en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos observando la escasez, la miseria, la pobreza, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, eso impregnamos en nuestra conciencia y eso es lo que después producimos en nuestras vidas y esas son las experiencias que después nosotros tenemos. Con respecto a la circuncisión, no se refiere a circuncidarnos el pene, como tienen por tradición los judíos, que con ese acto se purifican supuestamente. A lo que se refiere es a una circuncisión espiritual, el salir de la oscuridad en la que estábamos, es decir, darnos cuenta que la vida que tenemos es producto de nuestra conciencia de ser, que no tiene nada que ver con lo que pasa afuera y que no tiene nada que ver con las demás personas. Tenemos la vida que tenemos porque nosotros elegimos tener esa vida a través de la conciencia de ser que tenemos. Si queremos una vida distinta, no tenemos que cambiar nada afuera, no tenemos que cambiar a ninguna persona, ni siquiera tenemos que cambiar de país o de ciudad. Lo que tenemos que hacer es cambiar de estado de conciencia. Que tal vez después el cambio de estado de conciencia nos lleve a otra ciudad o a otro país, esa ya es otra historia. Entonces, la circuncisión espiritual es justamente como despertarnos. Estaba dormido porque pensaba que la culpa de todos mis males tenían las demás personas, mis padres, el país, la economía, mis abuelos o quien sea. Ahora me despierto y me doy cuenta que el único responsable de la vida que tengo soy yo, que yo la estoy eligiendo y yo la estoy sosteniendo con mi conciencia de ser, que yo sostengo mi vida con mi fundamento, mi conciencia de ser. En el siguiente capítulo habla del tiempo. Y básicamente lo que nos revela aquí Neville es que no tenemos que cometer el error que comete la mayoría de las personas. Es decir, mi deseo es tan grande que va a requerir cierto tiempo realizarlo. No sé, yo quiero tener una fortuna de $1.000 millones. Para mi mente racional, tener $1.000 millones
podrá significar trabajar durante o hacer negocios o hacer inversiones durante 10 años, 15 años, 20 años. Entonces nos proponemos o nos ponemos metas cortitas. En el año 2019 voy a generar 2 millones de dólares. Voy a invertir estos 2 millones de dólares en tal cosa, así en el año 2021 voy a hacer otra cosa, voy a generar más. Voy a terminar el año 2021 con 5 millones. Voy a tomar esos 5 millones y en el 2022 lo voy a invertir y voy a convertir en 10 millones. Así, cuando llegue al 2030 ya voy a tener 100 millones. Y después con estos 100 millones voy a hacer esto y así cuando llegue al 2040 voy a tener 1000 millones. Ese es el pensamiento de muchos. La empresa Mercado Libre, que es una empresa argentina, en un día, escuchen bien, en un día, pasó de valer 20.000 millones a 30.000 millones de dólares. En un día. Vale 10.000 millones más de lo que valía hace un tiempo, y en un día pasó de 20.000 a 30.000. Y es una empresa relativamente joven. No le llevó 40, 50 años valer 30.000 millones de dólares. Vemos muchísimos casos donde muchas personas o muchas empresas pasan de no tener nada o no generar nada y en semanas, meses, duplican, quintuplican, cientuplican lo que generaban. Nosotros muchas veces no podemos dar saltos cuánticos en nuestros deseos porque estamos sujetos al tiempo y pensamos que hay tiempo en la conciencia o que hay tiempo en la conciencia de ser. Obviamente que el tiempo de la conciencia lo determino yo también cuando yo establezco que en tanto tiempo tengo que tener tanto. Entonces yo puedo estar diciendo, tengo que terminar el 2019 con 100.000 pesos, porque es lo que pienso que yo puedo generar de lo que me queda aquí a fin de año para tener 100.000 pesos. Cuando en realidad yo lo único que tengo que hacer es asumir los 100 pesos, los 100.000 pesos sin ponerle fecha límite. Porque puede pasar algo mañana y yo reciba los 100.000 pesos. Puede suceder, puede suceder. Porque para la conciencia todas las cosas son posibles. Si yo asumo algo, si yo me hago consciente de algo, eso se expresa sí o sí. Pero yo no le tengo que poner tiempo a cuándo se tiene que expresar. Porque si yo pongo tiempo, estoy limitando a la conciencia y después de ahí surge ese otro versículo, no limites al Santo de Israel. Analicemos historias de muchas personas que en los últimos tiempos se han enriquecido asombrosamente, rapidísimamente. No le llevó años como a lo mejor le llevaban a otras personas generar semejantes riquezas. Vuelvo a darle el ejemplo de Mercado Libre. En un día pasó de valer 20.000 millones a 30.000 millones. Ganaron 10.000 millones de dólares en un día. Lo que creo que podría, no hay nadie a lo mejor que toda su vida gane eso. En un día lo hicieron. Ustedes me pueden meter, sí, pero eso fue porque hicieron esto y las acciones fluctúan. Pueden ponerle todas las excusas y todos los cuentos que quieran, pero el resultado es que esta empresa generó una ganancia en un día de 10.000 millones de dólares. Entonces, no hay tiempo. No establezcan tiempo a sus deseos. No se maldigan ustedes mismos determinando cuándo tienen que tener ese deseo. Porque tal vez ese deseo puede llegar mucho más rápido. Y ustedes ya lo están limitando de que no puede llegar porque ustedes piensan, porque ustedes imaginan, porque ustedes suponen que para hacer eso se requiere tiempo.
Y a veces no se requiere nada de tiempo. Entonces, no se condicionen con el tiempo. Salgan del tiempo, dejen de establecer tiempo para lograr sus objetivos, ya que en la conciencia no existe el tiempo. Nosotros podemos asumir hoy tener $1.000.000 y mañana podemos tener el $1.000.000. O esta tarde lo podemos encontrar en la calle, si lo hemos asumido. Y no me digan que no es posible hacer estas cosas, porque hay personas que lo han hecho. Todo es posible para el que lo cree. Todo es posible para aquel que asume o tiene una conciencia de ser, de hacerlo posible. Los próximos 2 capítulos nos habla de la Trinidad Divina, o Dios Trino, y nos habla de la oración. Nos explica lo que significa que Dios sea Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo está relacionado nuevamente con la conciencia de ser. Concibo algo, me hago consciente de tenerlo, tengo mi hijo, mi fruto, mi resultado. Con respecto a la oración, orar significa asumir que ya lo recibimos. Orar significa tener la conciencia de ser que ya tenemos. Cuando oramos, desde el punto de vista de Neville, no oramos para obtener algo mañana o pasado o el mes que viene. Oramos sabiendo que ya lo tenemos en este momento. En este momento en que yo estoy pidiendo, ya lo tengo. Y él nos explica que la asunción es saber que ya lo tengo. Una persona, cuando asumió algo, dio por sentado que ya lo tiene. Cuando la persona duda, cuando la persona tiene que seguir pidiendo, cuando la persona tiene que seguir orando, es porque no lo ha asumido, no ha aceptado que ya lo tiene. Por eso es que yo les digo que cuando yo doy un decreto, lo hago una sola vez, porque yo ya asumí que ese decreto cumplió la función para la cual salió. Y si yo requiero volver a hacer ese decreto, significa que estoy dudando de mi palabra, estoy dudando de mi decreto, estoy dudando de la efectividad de mi decreto, por eso requiero hacerlo de nuevo. Si yo dije, hágase la luz ya se hizo. Tal vez no lo vea todavía, pero va a llegar el momento en que lo voy a ver. Si es que lo asumí, obviamente. Pero si yo digo, dinero, muéstrate, pero yo no estoy convencido de que el dinero se va a mostrar, el dinero no se va a mostrar. En otras modalidades pasa lo mismo. Con otras palabras o con otros nombres definen la misma cosa. Hay una modalidad que anda diciendo dinero, muéstrate, 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 muéstrate. Y todo el mundo anda como loco, dinero, muéstrate, 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 y el dinero no se muestra. Entonces lo primero que dicen, esto no funciona. No, no es que no funciona. No te hiciste consciente de ser de que el dinero se muestre. Y si ya dijiste una vez dinero, muéstrate, tenés que esperar que el dinero se muestre. Si vos requerís decir todo el día dinero, muéstrate, 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 significa que no aceptaste que el dinero se va a mostrar. Por lo tanto, no hubo asunción. Por lo tanto, no se va a mostrar. Entonces, cuando oramos, se ora una vez, aceptando que ya lo tenemos. No requerimos estar constantemente pidiendo lo mismo. Esto es lo que también se refiere Neville con palabras vanas. Repetir vanamente lo mismo como loro. ¿Qué es lo mismo que repetir como loro? Dinero, muéstrate, dinero, muéstrate, dinero, muéstrate. Y el dinero no se muestra. No porque el dinero no se quiera mostrar, no porque no tengamos poder para hacer que el dinero se muestre, sino porque no nos hicimos conscientes de que el dinero se muestre. O porque no somos conscientes de que nosotros tenemos la capacidad para hacer que el dinero se muestre. Pero todo se trata, una vez más, de conciencia de ser. Toda modalidad sirve cuando hay conciencia de ser. Ninguna modalidad sirve cuando no hay conciencia de ser. Esa es la verdad. Aquí no me da resultado esto. Me voy a ir a buscar otro. Ah, pero como acá me daban gratis y allá me cobran 100 pesos, eso que es de 100 pesos seguro que es mejor. Porque acá como es gratis, seguramente esto no sirve. Me voy, pago los 100 pesos.
Y resulta que pasa lo mismo, no consigo nada. Aparece otro donde me cobran 1.000 pesos. Ah, allá me cobran 1.000 pesos, ese es mejor. Me voy a ir, pago los 1.000 pesos y no pasa nada. Después aparece otro y te dice, te sale $1.600 el cursito. Ah, debe ser buenísimo, por eso cobran $1.600. Voy a pagar los $1.600 y después ¿qué? No pasa nada. Cuando uno tiene un patrón de conducta de esos, de ese tipo, se tiene que dar cuenta que no está el problema en el sistema, no está en cuánto pagan por estar en ese sistema o por aprender ese sistema, está en el hecho de que nunca pueden terminarse de hacerse consciente de tener, ser y hacer lo que quieren ser, hacer y tener. Si ustedes asumieran la conciencia de tener, lo tendrían. Ya sea con un curso gratis, ya sea con un curso que pagaron 50 pesos, ya sea con un curso que pagaron 1.000 pesos, ya sea con un curso que pagaron $1.000. Si no asumen la conciencia de ser, paguen 100, paguen 1.000, paguen 10.000, sea gratis, tampoco lo van a obtener. Todo determina la conciencia de ser. Una oración bien hecha es una oración asumida. Es como decir, Dios, Padre, dame 1.000 pesos, y terminé de decir 1.000 pesos y yo ya tengo que sentir en mi interior que tengo los 1.000 pesos. Tengo que saber que tengo los 1.000 pesos, tengo que asumir que tengo los 1.000 pesos, y como ya sé que tengo los 1.000 pesos, ya no requiero decirle todos los días, Señor, Dios, dame 1.000 pesos, porque ya sé que tengo los 1.000 pesos. Y como yo ya sé que tengo los 1.000 pesos, va a llegar el momento en que los 1.000 pesos se van a manifestar.